Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Clama a mí y te responderé, clama a mí y te enseñaré cosas grandes que no sabes, dice nuestro Dios. Pues oremos sin dudar jamás y tendremos bendición y paz. Ganaremos la victoria, gloria a Dios. Clama a mí y clama a mí y te enseñaré cosas grandes que no sabes, dice nuestro Dios. Pues oremos sin dudar jamás y tendremos bendición y paz. Ganaremos la victoria. ¡Gloria a Dios! Una vez más, clama a mí y te responderé, clama a mí y te enseñaré cosas grandes que no sabes, dice nuestro Dios. Pues oremos sin dudar jamás y tendremos bendición y paz. Ganaremos la victoria, gloria a Dios. Una vez más, clama a mí y te responderé, clama a mí y te enseñaré cosas grandes que no sabes. Pues oremos sin dudar jamás. Una vez más, clama a mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me los bendiga, hermano. Le habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en la iglesia Ebenezer. Está en la 34 con 16, 17. Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Y bueno, quiero testificarle que de la sanidad que me dio el Señor en mi pie derecho, que yo tuve un accidente
y me operaron del pie, me pusieron un tornillo y ya hace como alrededor de 15 años esa fue esa operación, pero el pie me seguía doliendo y cuando había mucho frío me dolía el pie. Entonces también, bueno, yo trabajaba y me iba a pie y me venía a pie y me dolía, siempre me dolía el pie. Entonces, también cuando habían los cultos acá en la iglesia de noche, yo me iba hasta salíamos de acá de la iglesia y me iba hasta la 42 a pie con mis hermanas y ya en ese momento yo le cuento a una de mis hermanas, carnales, yo le digo, Marlene, sí me duele el pie, siempre me duele mucho, por eso es que yo trato hay veces de no venirme hasta la 42, le digo yo. Entonces me dice, no, pero hace una cosa, como tú no te quieres operar, no te quieres volver a vivir esa experiencia, porque de verdad yo no la quería volver a vivir de esa operación. Ella me dice, bueno, si no quieres volver a vivir esa experiencia de esa operación, ora y dile al Señor que te opere Él, me dice ella. Yo llego y le digo, sí, verdad, le digo yo. Y eso hice. Y en la noche llegamos y bueno, yo me acosté y le pedí al Señor, le dije, Señor, yo quiero que me operes mis pies porque de verdad yo no quiero que me duela más porque me duele mucho mis pies. Entonces, esa noche, bueno, me pasó eso, pasaron los días y mire, ya yo no me acordaba más de ese pie. Ese dolor se desvaneció, que eso se fue. Y yo sé que fue el Señor Jesucristo que me sanó. Y me siento sana y me siento muy agradecida por el Señor porque Él fue el que me operó y me sanó. Estoy sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la gloria es para Él. Y bueno, le doy muchas gracias. Bueno, ese era mi testimonio y espero que les sirva de algo a cualquiera. Y Dios me los bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Dios siempre tiene un propósito. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Tengan muy buenas tardes. Una vez más aquí en presencia del Señor. Bienvenidos a este servicio. El servicio especial para la gloria del Señor. Es algo precioso para nosotros poder servirle al Señor de esta forma. Y sabemos y entendemos que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo confirma. Y cuando Dios confirma algo, entonces quiere decir que esa es la voluntad del Señor. No tenemos nosotros una duda o algo que nosotros estemos pensando que puede ser así, que puede ser de otra forma. No. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo muy claro. El Señor puso un fundamento. Y ese fundamento que Dios puso es la fe. Ese fundamento es la base en la cual se apoya la iglesia. La revelación, porque fe es revelación. La revelación de quién es Jesucristo. La revelación de por qué Él vino a morir por nosotros. ¿Qué vino a hacer? A morir. ¿Y por qué hizo eso? Todas esas revelaciones, todas esas cosas son reveladas por nuestro Señor para que nosotros tengamos un fundamento, algo donde pararnos, algo firme, algo estable, que no vamos a, no tenemos peligro de caer, no. Puede ser que tropecemos, puede ser que, porque mientras estamos en esta carne podemos tropezar, podemos cometer errores, podemos cometer alguna falla, pero no caemos. ¿Por qué? Porque estamos tomados de la mano del Señor. El Señor ha prometido que si caminamos por ese camino angosto por donde Él dijo o nos señaló que teníamos que caminar, Él ha prometido que estar con nosotros. Él dijo en una oportunidad, le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, con ellos era mientras estaba hablando con ellos, no había ofrecido su vida. Y ahora en ellos, después de que
Él murió, fue sepultado, resucitó para la gloria de Dios, ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo. Ahora era en ellos. Y podemos hoy en día decir con seguridad, ahora es en nosotros. ¿Por qué? Porque sentimos y vemos la guianza. Él dijo que enviaría el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Y vemos la guianza del Señor en todas las cosas. Vemos la guianza del Señor. Y cualquiera podría decir, no, pero es que yo lo conozco o yo la conozco desde hace mucho tiempo y era esto y era aquello. Era. ¿Por qué? Porque el Señor ahora nos está diciendo por dónde es que tenemos que caminar, cómo es que tenemos que hacer las cosas, cómo desenvolvernos en medio de tanto pecado y de tanta adversidad que hay en el mundo, tanta perversión, porque eso es lo que hace el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda. El diablo lo que vino al mundo fue a pervertir la palabra del Señor. Y hoy en día lo está haciendo y mucha gente no se dan cuenta. Pervirtiendo, cambiando una décima, una milésima, algo, metiendo un poquitico de mentira allí. 99.9% de verdad y 0,1% de mentira. Y las personas no se dan cuenta. Van como ovejas al matadero. Pero, ¿qué necesitamos para nosotros darnos cuenta? Debemos conocer a Dios. Es un requisito indispensable que cada uno de nosotros conozca a Dios de verdad, que tenga una experiencia personal con Dios, que Dios le revele las cosas. Siempre recuerdo esto y lo hemos dicho por estos medios en varias oportunidades. Lo primero que el Señor me reveló era que yo estaba equivocado, que estaba en pecado. Y después que yo tomé esa decisión gloriosa, que el Señor me llamó, que el Señor me quería sacar del mundo, del lodo cenagoso, de la suciedad, de la basura donde estaba. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor me limpió todos esos pecados, porque la palabra de Dios dice eso. La palabra de Dios dice dice la palabra del Señor, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces quiere decir que cuando tomamos esa decisión, cuando damos el paso, el Señor nos deja como si nunca hubiésemos pecado. Y nos lo revela en nuestro corazón. No es que nosotros nos imaginamos algo o que nos enseñaron que esto era así. No. Es que el Señor nos reveló en el corazón. Tuvimos esa experiencia y es la experiencia más gloriosa que cuando uno va comenzando, que el Señor le vaya revelando a uno las cosas. Y uno se siente, bueno, no hay modo de explicar eso. Tiene que usted tener la misma experiencia. Porque yo le puedo explicar y yo le puedo contar mi experiencia con Dios. Pero usted tiene que tener su propia experiencia, porque usted no puede su salvación es individual. Usted no puede salvarse por mi experiencia, no. Usted necesita tener su propia experiencia. Y cuando usted tiene esa experiencia y Dios le revela dónde es que tiene que usted pararse firme, ese fundamento debe ser la revelación de la palabra. Porque el Señor se lo dijo a Pedro cuando les preguntó a los discípulos que quién decían la gente que era él. Ellos respondieron, y después que respondieron, entonces les preguntó de nuevo. Le dijo, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La revelación de la palabra. El Señor dijo,
El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ese es el fundamento estable en el cual nosotros podemos pararnos. No hay ningún otro fundamento. El hombre puede inventar muchas cosas, el hombre puede seguir inventando, puede seguir diciendo, puede seguir conjeturando y puede seguir poniendo excusas, pero Dios no está obligado a escuchar sus excusas, a hacerle válidas sus excusas. Usted puede inventar mil y una cosas, pero Dios no está obligado a aceptar eso. Dios está obligado es con su palabra, porque Él lo dijo: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Quiere decir que Él la respalda, su palabra. No, pero es que esas palabras que están escritas en la Biblia, eso tiene muchos años. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él respalda esa palabra, porque Él es perfecto. Lo que Él dijo en el Antiguo Testamento, hoy en día sigue siendo lo mismo, porque Él es perfecto. Él no cambia. La palabra de Dios dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él dijo algo y eso se mantiene. Y siempre se va a mantener. No es que mañana va a cambiar, no. Dios no va a complacer a alguien tratando de congraciarse con alguien. No, Dios no necesita eso. Muchas veces nosotros lo hacemos por tratar de congraciarnos con alguna persona, por ganar que nos vean bien, pero Dios no. Dios apoya, Dios respalda, es su palabra. Bueno, y para entrar en el tema del día de hoy, vamos a tomar una escritura en el libro de Efesios, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 11 versículos para la gloria del Señor, para darle una base bíblica al tema. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 11, dice la palabra del Señor: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, gloria a Dios, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, aleluya, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a leer hasta allí. Vamos a orar, a ponernos en la mano del Señor, que el Señor nos dé palabra, que el Señor mismo nos hable, que el Señor mismo nos enseñe, que el Señor mismo haga todas las cosas y nos habla en nuestros corazones. Oh, Dios bendito, Señor, gracias Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Padre, porque tú eres grande, Señor, tú eres fiel a tu palabra, Señor, tú, Señor, no dejaste ninguna interrogancia, Señor, tú, Señor, declaraste todo, Padre, tú dijiste consumado es. Aquel que no te entiende, Señor, aquel que dice que tú te contradices, que tu palabra se contradice, es porque no ha recibido revelación, Padre. Es porque aún le falta tomar decisiones, Señor.
Padre, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos aquellas vidas que están en esa situación, en esa condición, Señor. Padre, háblale, Señor, al corazón. Así como nos hablaste a nosotros, Señor, cuando estábamos en error en el mundo, Padre Santo, y tú nos sacaste de allá con un propósito, Señor. Ese propósito eterno que dice tu palabra, pero es en ti, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos a nuestros amigos y hermanos que están oyendo este servicio, Señor. Háblales al corazón, Padre Santo, ponemos en tus manos también, Señor, estos equipos, todo, Señor, la electricidad, todo lo ponemos en tus manos, Padre, para que no haya intervención, para que no haya tropiezo, no haya nada, Señor, que pueda estorbar. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, tomamos control y dominio de este lugar, de todas las cosas que puedan perturbar, Señor. Las sujetamos en tu nombre, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, por eso en esta hora, Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y Dios tiene una explicación para todo. Dios tiene, así como Él muchas veces nos pregunta algo y nos demanda la respuesta a nosotros, nosotros también muchas veces nos hacemos preguntas. Y sin necesidad de que nosotros le preguntemos a alguien, Dios nos da la respuesta. Hemos tenido esa experiencia y la gloria sea para el Señor, no porque nosotros seamos muy astutos, muy chéveres o muy educados, muy inteligentes. No, nada de eso. Es por la misericordia de Dios. Y porque Dios conoce nuestra necesidad. Y la principal necesidad que tenemos, la principal necesidad que tiene la iglesia de Dios es espiritual. Porque mientras más el Señor nos da, necesitamos más. Siempre hay algo más que debemos aprender, siempre hay algo más que debemos ver, siempre hay algo más que debemos tomar en cuenta, porque muchas veces como que menospreciamos o no tomamos en cuenta algo. No, tenemos que tomar en cuenta todas las cosas, si vienen de Dios, hasta las cosas pequeñas, principalmente eso. Porque las cosas pequeñas, la palabra de Dios dice que las zorras pequeñas son las que minan la viña, son las que dañan. Entonces, esas cosas pequeñas, muchas veces Dios nos está advirtiendo de algo. Y si nosotros no tomamos en cuenta, eso no importa. No, sí importa. Para Dios tiene mucha importancia. Y así es con las cosas buenas también. Estamos hablando de las cosas malas que a veces no tomamos en cuenta y después sufrimos las consecuencias. Pero también en las cosas buenas. Muchas veces Dios nos quiere dar algo bueno, pero entonces como vemos que es algo muy pequeñito, bueno, lo menospreciamos, no lo tomamos en cuenta. No, Dios quiere que tomemos en cuenta todas las cosas para que nuestro gozo sea completo, ¿sabe? Para que cuando venga el gozo del Señor, el gozo de Dios, ese gozo perfecto, podemos decirlo porque Dios es perfecto y si viene de Dios también todas las cosas que vengan de Dios son perfectas. Entonces, cuando Dios nos quiere dar algo, no obviemos nada, no, vamos a tomar en cuenta todas esas cosas, porque Dios empieza así, Dios comienza dándonos cosas pequeñas y la palabra de Dios, el Señor nos promete que si en lo poco somos fieles, Él nos va a poner en lo mucho. Principalmente en las cosas espirituales, luego en las cosas físicas y después en lo material, porque Él lo prometió, la bendición, las bendiciones que Él quiere que tengamos, la prosperidad que Él quiere que nosotros disfrutemos, debemos buscar primeramente lo espiritual. El Señor lo dijo, nos dio el consejo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quiere decir que Él quiere que lo que Él nos enseñe en cuanto a lo espiritual, Él quiere enseñarnos cosas y cuando Él nos diga algo que nos quiere enseñar, vamos a tomarlo en cuenta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hace falta eso. Hace falta como dice la palabra de Dios, como la paciencia. Es necesaria la paciencia.
para que haciendo la voluntad de Dios, entonces nosotros nos mantengamos en paciencia, esperando por la promesa. Él prometió algo, esperemos. Seamos fieles, seamos consecuentes, no desmayemos, vamos a continuar con el trabajo, vamos a continuar haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Dios nos dijo, vamos a orar todos los días a las 3 de la tarde, entonces mantengámonos allí. Si hay alguna cosa que se atraviesa, muchas veces cosas sin que nosotros las busquemos, a veces por cualquier causa no podemos asistir, pero en cuanto podamos, hagámoslo, retomemos de nuevo, porque muchas veces la gente se conforma y dicen, no, bueno, no me hizo daño faltar una vez, y después no me hizo daño faltar 2 veces, y así van. Esto no es solamente en la oración, en todas las cosas que hagamos para Dios. Todo el servicio a Dios tiene que ser con amor. Si usted le va a hacer un servicio a Dios, hágalo con amor. Lo mejor que usted pueda, lo más rápido que usted pueda. Y siempre prestando atención a las instrucciones de Dios. Porque Dios siempre da instrucciones. Entonces, aquí la escritura que tomamos nos dice, nos da a entender eso, que hay cosas que Dios quiere enseñarnos. Por ejemplo, al apóstol Pablo, él dice en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. O sea, ese misterio, había un propósito para que Dios le revelara ese misterio. Y ese es el título del tema del día de hoy. Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito y las personas, hay una escritura que dice que todas las cosas ayudan a bien. Sí, pero eso no es todo. Tome el versículo completo, siga leyendo. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es a los que aman a Dios. Y el Señor dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 14, creo que dice, capítulo 6, versículo 14. Juan 14, versículo 15. Dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor es obediencia. No es que usted se va a aprender los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés para Israel y se lo va a aprender de memoria y con eso es salvo. No. No es por aprender cosas. Porque si así fuera, bueno, hay gente que sabe más que cualquiera y no hacen lo correcto. Pero entonces Dios quiere que caminemos por donde es. Si usted se lo aprende, bueno, gloria a Dios por eso. Pero no fundamente su salvación en eso. Entonces, ¿Dios tiene un propósito? Claro que lo tiene. Porque dice ese mismo versículo del cual estoy hablando, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y los que conforme al propósito son llamados. ¿Te fijas? Hay un propósito cuando Dios lo llama. Y en este momento Dios está haciendo el llamado. Si usted no ha conocido al Señor, si usted no ha tomado decisión por el Señor lo está llamando. Venga, venga. Él no quiere hacerle ningún daño. Él no quiere que usted sufra, que usted... No. Él quiere que usted sea beneficiado con eso. ¿Por qué? Porque vienen tiempos malos. La palabra de Dios nos habla sobre eso. Que cuando vengan los días malos, ya nosotros estemos preparados. Que cuando vengan las situaciones, porque mucha gente dice que hoy en día todo está muy malo, que no, esto no es nada, ¿sabe? Esto no es nada delante de lo que viene. Viene una apretura, vienen cosas fuertes, pero nosotros debemos estar preparados y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Ese es el propósito de Dios, prepararnos, pero que nosotros accedamos a esa preparación, que nosotros demos los pasos que Dios está pidiendo que demos, que no nos quedemos estancados, que no nos quedemos esperando a ver qué pasa. No, nada de eso. Entonces Dios nos declara un misterio,
hay un propósito para el cual Dios nos quiere declarar ese misterio. Hay una enseñanza allí. Dice en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Eso está pasando en este tiempo. En las edades, vamos a poner desde Pentecostés para acá, desde que el Señor bautizó su iglesia, fundó su iglesia en el día de Pentecostés, allá en el aposento alto, desde ese día, Dios no ha parado de dar a conocer cosas. Y cada edad que iba pasando, Dios le iba enseñando cosas nuevas. Iba avanzando la iglesia. Pero ahora en este tiempo, Dios nos ha entregado todo. Imagínese usted la responsabilidad que tenemos. No es solamente, es un privilegio, es una responsabilidad que tenemos usted y yo. Que al conocer esto, que al conocer estas verdades, estos misterios, entonces nosotros sigamos viviendo de cualquier forma. Que sigamos haciendo las cosas como las hace el mundo. Que sigamos en las mismas cosas de antes. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra vida ahora lo refleje a Él. Y en eso es que vamos. Ese es el propósito de Dios. Ese es otro propósito que Dios tiene. Que nosotros lo reflejemos a Él. Que cuando una persona lo vea a usted, o la vea a usted, vea a Jesucristo. Vea la transformación que hizo el Señor. Que no sea una cosa aparentada allí, manufacturada. No. Que sea Dios hablando. Que sea Dios expresándose. Que sea Dios llamando al pecador a que se arrepienta. Que sea Dios reconciliando a aquellos que se descarriaron, que se descaminaron. Que sea Dios en todas las cosas. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que en otras generaciones no fue declarado lo que el Señor nos ha dado en este tiempo. Pero no se conforme con que Dios me dio algo y yo me quedé así. No, Dios sigue revelando cosas. A cada día son nuevas sus misericordias, dice la palabra. Dios renueva su misericordia. Dios cada día tiene algo que revelarnos. Dios tiene cada día cosas que enseñarnos. Y el propósito es que lo conozcamos más a Él, para que cuando venga el enemigo, con sus acechanzas, con sus insinuaciones, con sus dardos de fuego, porque Él se disfraza, y en la palabra de Dios dice que se transfigura aún en ángel de luz, o sea, en un predicador, entonces que llega con la Biblia aquí, debajo del brazo, y hablando de la palabra y esto, pero vamos a escucharlo, vamos a ver qué dice. Si todo lo que dice concuerda con la palabra, gloria a Dios, ese es el Señor. Pero si no concuerda en algo, un momentico, usted tiene que conocer a Dios para discernir esa diferencia, para captar aquello. Porque si no, eso le va a pasar por encima y usted va a estar allí engañado. Eso era lo que pasaba con Natanael, cuando Felipe llegó a donde estaba. Y le habló del Señor Jesús y lo llevó. Ven y ve, le dijo. Y lo llevó donde estaba el Señor Jesús. Y el Señor le dijo, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Quiere decir que el engaño lo había tentado. El engaño había llegado a su vida, pero no se dejó engañar. No, ¿por qué? Porque él sabía, conocía, él se había enterado, estaba orando allí, debajo de la higuera, cuando el Señor le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Estaba orando ahí en esa higuera, debajo de esa higuera. Entonces nosotros todas esas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza y nuestra corrección. Para que si no lo estamos haciendo, lo aprendamos. Y si lo sabemos y no lo estamos haciendo, corrijamos nuestra vida y continuemos caminando en Dios, en la palabra, en la revelación de la palabra. Y si cometimos un error, reconozcamos que cometimos un error. Pidámosle perdón a Dios, y si hay alguna persona que pedirle perdón, se le pide perdón a la persona y continuemos caminando. No nos estanquemos. No, porque yo me equivoqué y no voy a volver más a la iglesia porque me equivoqué
Entonces la culpa la tuvo el Señor, la va a pagar el Señor va a pagar la culpa suya. Ya Él la pagó en la cruz del Calvario. ¿Va a seguir pagando? No, no haga eso. Usted cometió un error, arregle eso y siga caminando. No, que yo voy a esperar tal cosa. No, eso son excusas. Como les dije hace unos momentos, Dios no está obligado a escuchar sus excusas. Dios no está obligado a aceptar sus excusas. No. Dios, si usted dice, reconoce, Señor, me equivoqué. Señor, yo soy el culpable, Señor, perdóneme. Permítame, Señor, seguir caminando. Dios lo hace, Dios le permite a usted que siga caminando. Entonces, ¿por qué se va a estancar? ¿Por qué va a quedarse ahí? Entonces, más adelante dice la Escritura, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esas inescrutables riquezas de Cristo son las manifestaciones, las múltiples manifestaciones del Señor. Porque más adelante dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. O sea, porque en su vida tiene que haber un cambio, una dispensación, una transformación, que usted pueda captar aquello y pueda decir, ahora yo veo las cosas diferentes. Esa es una dispensación. Usted está entrando en otra dispensación. Usted está entrando en un cambio. Usted ahora está viendo las cosas claramente y como es. Antes las veía de una forma, pero era que estaba del lado equivocado. Pero ahora que está del lado correcto, si es que está, y si no está, entre al lado correcto, acceda, porque hay libre acceso. ¿Para qué? Porque ese es el tema. Dios siempre tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de que usted sepa esto? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, la iglesia somos nosotros. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es el cuerpo de creyentes. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo del Señor, la iglesia de Jesucristo. No le estoy hablando de la iglesia mundana, la iglesia nominal, la iglesia que se conformó al mundo, la iglesia que está viendo solamente las cosas materiales. No. Le estamos hablando de la iglesia escogida de Dios. El pueblo de Dios, el que el Dios escogió. Los hijos de Él. Estamos hablando de esa iglesia. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, para manifestar toda esa sabiduría, toda esos misterios, esas inescrutables riquezas, usted tiene que manifestarla. Eso tiene que hacerse efectivo en usted, en su vida. Usted le dan una orden de entrega para que le entreguen tal material en tal parte. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir a buscar eso. Así es en este caso. Como le he dicho yo, para la gloria del Señor, he tenido la oportunidad de testificarle o de hablarle a personas y les he dicho, mire, la mesa del Señor, tipificando esto como con una mesa que tiene muchas clases de alimentos, está servida. La mesa del Señor está servida. Esa infinidad o multiforme tipos o diversos alimentos que hay allí, esa es la multiforme sabiduría de Dios. Lo estamos tipificando. Hay toda clase de alimentos en la mesa del Señor. ¿Qué tiene que hacer usted? Alargue su mano, agarre y coma. Pero ¿qué pasa? Que la gente no quiere comer de la mesa del Señor. Ellos quieren es comer del bote de la basura. ¿Y qué hace Dios? Dios no puede hacer nada por esa persona, porque Dios le está dando el consejo. Come de la mesa, hijo. Come de la mesa. Y la persona dice, no, yo quiero del bote de la basura. ¿Qué es ese bote de la basura? Ese es el mundo. Ese es los placeres momentáneos de pecado. Ese es las religiones. Esas son las tradiciones. Ese es el conformismo.
mucha gente prefiere comer de eso. Prefieren una denominación porque allá en la denominación, en la religión, le dicen, no, eso no importa. Usted con tal venga el domingo y listo, ya usted está bien. No, su vida tiene que reflejar al Señor. Usted nunca vio al Señor por allá mal vestido, en una ropa indecente. No, la palabra no nos refleja eso. Usted lee la Biblia, vamos a decirle desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia. En ninguna parte el Señor anduvo vestido indecentemente. En ninguna parte el Señor hizo cosas indecentes, no. Pero hoy en día las personas quieren andar vestidas indecentemente y decir que son cristianos, son creyentes. ¿Qué están haciendo? Comiendo del bote de la basura. ¿Por qué? Porque les están enseñando algo incorrecto. Les leen la Biblia, pero les dicen, no, eso era ya, ¿sabe? Allá en aquel tiempo, en el pasado. Ahorita no. Ahorita estamos en un tiempo moderno, las cosas cambiaron, así que nosotros también tenemos que cambiar, la iglesia tiene que cambiar. Esa es la diferencia entre la iglesia de Jesucristo y la iglesia del mundo. Porque el mundo tiene su iglesia, pero la iglesia de Jesucristo no hace eso. Hay una parte de la Biblia que dice, nosotros no tenemos tales, el que quiera contender, que contienda. Nosotros no tenemos tales costumbres ni las iglesias del Señor. Entonces quiere decir que hay una iglesia del Señor, un grupo muy pequeño, una manada pequeña, un grupo escogido de Dios. No es que Dios hace excepción de personas, no, sino que Dios ya tiene predestinado eso. Ya Dios tiene señalado eso. Y esos son los que hacen la voluntad de Dios. Pero ¿cómo? ¿Qué hicieron? No, ellos no hicieron nada, todo lo hizo el Señor. Ellos solamente se rindieron. Porque eso es lo que dice la palabra en Romanos 12. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el servicio a Dios es algo inteligente que usted está haciendo. Y no te conformes a este mundo. El Señor nos da el consejo. No te conformes a este mundo, sino que sea transforma vamos a decirlo, tu revelación. O sea, tú tienes que recibir la revelación. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra de Dios así textualmente. ¿Qué es eso? Recibe la revelación. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Y cuando hagas eso, entonces allí viene la promesa. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se fija? Hay un propósito, que usted experimente, que usted sea testigo de Dios, que usted tenga una experiencia personal con Dios. ¿De qué? De cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire cómo. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra? Vamos a leer nuevamente el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, sea dada a conocer al mundo, a los principados, a la potestades en los lugares celestiales, a los demonios, a los espíritus, cualquiera que sean. ¿Qué dijo el Señor? Tiene que estar bajo la planta de nuestros pies. Esos espíritus, tenemos dominio sobre ellos, tenemos la autoridad dada por Dios para tener esos espíritus bajo la planta de nuestros pies, pisados. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Se fija, hay un propósito. Y ese propósito, si viene de Dios, como les dije ahora, todo lo que viene de Dios es perfecto. Porque Dios es perfecto, pero Dios también es eterno. Entonces, si Él tiene un propósito con nosotros, es propósito eterno.
Gloria a Dios. Bueno, el Señor está esperando es que nosotros, cada uno de nosotros, y usted que está escuchando, también acceda a ocuparse en eso. Usted tiene que ocuparse, como dice la palabra, de su salvación con temor y temblor. Dios siempre tiene un propósito. Dios no hace las cosas porque sí. Dios no hace las cosas para lucirse. No, no. Dios tiene un propósito y ese propósito es el propósito eterno. Lo acabamos de leer, un propósito eterno que Dios quiere que se fundamente en su vida. Ese propósito eterno es manifestarlo a Él. Que usted lo manifieste a Él, esa es la intención de Dios. Hay una intención cuando Dios hace algo, es enseñarnos la plenitud de los beneficios. O sea, de la plenitud de las manifestaciones de ser un hijo de Dios. Enseñarnos la plenitud de los beneficios de ser un hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted acceda a eso, cuando usted logre ese contacto, logre tener esa experiencia personal con el Señor, usted va a entrar en la plenitud de los beneficios, usted va a manifestar la gloria del Señor. Y la gloria de Dios es la revelación de quién es Jesucristo. La gloria de Dios es el poder de Dios manifestado. ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió eso? La gloria de Dios es la resurrección. Pues el Señor le dijo a aquella mujer, a Marta, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, esa gloria de Dios es la resurrección. Y ahí es donde queremos que usted entienda esto. Viene un paso muy importante que usted va a dar. Ese paso es salir del estancamiento, salir del mundo, salir de la denominación. Por eso la palabra de Dios dice, salid de medio de ellas, pueblo mío, y no seáis participantes de sus abominaciones. ¿Por qué? Porque el mundo ama las abominaciones que hace, las cosas desagradables que hace, vamos a decirlo, en contra de Dios, porque cuando uno hace algo que a Dios no le agrada, lo está haciendo en contra de Dios. ¿Y qué quiere Dios con usted? Dios tiene un propósito en su vida. Dios tiene un propósito para que usted salga de allí y entre en la fe. ¿Salga de dónde? Del mundo, de la denominación, de la religión. Y entre a la fe genuina, a la fe de Dios. Esa fe que es la que mueve la mano de Dios, como dice allá en el libro de Mateo, capítulo 17. Buscamos esta escritura aquí rápidamente. Mateo 17, versículo 14, para la gloria del Señor. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto es consagración y humillación, es de lo que le estamos hablando. Usted tiene que consagrarse a Dios, usted tiene que darle prioridad a Dios, humillarse en la presencia del Señor, reconociendo que usted solo no puede hacer nada, que usted necesita a Dios para todas las cosas, que usted necesita a Dios para que Dios lo prospere a usted, que necesita a Dios para que Dios lo salve, lo saque de la inmundicia,
lo perdone, lo limpie. Y esa es esa fe. Esa fe, porque el maestro aquí, el Señor Jesús, no le estaba reprochando que no tenían fe. No, le dijo, por vuestra poca fe. Entonces, quiere decir que ellos tenían una fe. Sí, ellos tenían fe, pero no tenían la fe original, la fe genuina, que es la fe de Dios, la cual, esa fe es la que mueve la mano de Dios. Este muchacho fue sanado, ¿por qué? Porque con la fe del Señor Jesús se movió la mano del Señor. Esa fe es la que el Señor quiere que usted tenga en este momento. Esa fe es el propósito de Dios para usted hoy. Esa fe, como les dije al principio del servicio, esa fe es revelación. Esa fe es que usted conozca las cosas íntimas de Dios. Lo que de Dios está oculto para el mundo, Dios quiere que usted lo conozca. Y esa es la fe genuina de Dios. Dice la palabra del Señor, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La vocación es el llamamiento. Dios le está haciendo a usted un llamamiento en el día de hoy. Usted tiene que andar como es digno de ese llamamiento. No vuelva otra vez a las andanzas, a las cosas del mundo, a los vicios, a las parrandas, a todas esas cosas. No, Dios le está haciendo el llamado a usted hoy. No, que yo nunca he aceptado al Señor. Bueno, el Señor lo está llamando. Y su propósito es que usted lo manifieste a Él. Ese es el propósito de Dios, esa es la intención de Dios. Que usted haga la voluntad de Dios. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se fija todas las cosas? Esa es la intención, ese es el propósito de Dios para su vida. Que usted, con toda humildad y mansedumbre, soporte con paciencia a los demás. Que guarde la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, teniendo paz con todos los hombres, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza es el llamamiento que Dios le hizo a usted. Si Dios lo llamó, usted tiene que estar seguro que Dios lo llamó y hay un propósito en ese llamado. ¿Cuál es ese propósito? Yo no se lo puedo decir. Ese propósito tiene que usted encontrarlo. Ese propósito usted tiene que buscarlo hasta que lo encuentre. No descanse hasta que encuentre ese propósito. No descanse, no le dé un momento de descanso. No. Ocúpese en ello. Y dice la palabra, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Se fija? Ese es el propósito. Que el Señor suyo sea el único Señor que existe, el único Dios, el único dueño de su vida. Él es el dueño suyo, que sea uno, no 3, ni 2, ni 4, no, uno. Es un Señor, y un Señor es un dueño, un amo, una fe, una revelación, un bautismo, el bautismo bíblico, en el nombre del Señor Jesucristo por inmersión, un Dios y Padre de todo, aleluya, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia, la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Para eso el Señor le está haciendo ese llamado a usted en el día de hoy. Ese es el propósito de Dios hoy con usted. Dios le ha hecho un llamado, Dios tiene un propósito con usted. Ocúpese en eso, obedezca, haga lo que le está diciendo el Señor, con humildad, con mansedumbre, humillándose usted mismo, reconociendo que se equivocó, que su vida no es digna del Evangelio. Tenemos que tener una vida digna del Evangelio. Una vida, esa es la vida que usted tiene que llevar. Ese es el propósito de Dios. Que usted viva una vida digna, una vida para manifestar la obra de Dios. Dios les bendiga, hemos llegado al final. Vamos a hacer una oración.
Y recuerde, usted ha escuchado estas palabras de parte del Señor. Si usted no ha tomado decisión por el Señor, hágalo. Y comience la caminata de una vez. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con su vida. Si no, usted no estuviera escuchando este servicio. Usted tiene un privilegio y una responsabilidad de que Dios lo ha tomado en cuenta y Dios le ha hecho ese llamado a usted en el día de hoy. Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú llenas todas las cosas, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú subiste a lo alto, Señor. Llevaste a la cautividad y diste dones a los hombres, Señor. Esos dones, Señor, son para manifestarte, Padre. Hay un propósito allí, Señor. Un propósito eterno que tú tienes que desarrollar, Señor, en nuestras vidas. Para eso nos has llamado, Señor. Para eso has llamado a aquellos que no te conocen todavía. Para eso le estás haciendo el llamado, Señor. Para que ellos obedezcan a ese llamado. Para que ellos tomen en cuenta, Señor, tus palabras, Señor. Que son tus palabras que acabamos de hablar, tus palabras que acabamos de leer, Señor. No son nuestras. Nosotros no estamos inventando nada aquí, Padre. Usted lo sabe. Nosotros estamos hablando la verdad, Padre. Estamos diciéndole a que aquel que está equivocado, que se equivocó y que reconozca, que se humille. Señor, ayúdanos, Señor, sigue ayudándonos, sigue perfeccionando tu obra, Señor. Sigue, Padre Santo, perfeccionando aquellos que han tomado decisión por ti y aquellos que no lo han hecho, Señor, sigue tocándolo, Señor, sigue llamándolo, porque hay un propósito eterno en tus palabras, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.